A ver, que esta arena ya, esta es otra arena. Ojo que vengo, ahí se ve, esto no es un río, es un bar. Salama, no sé qué me dirá, medio kilómetro o 1 kilómetro. Me ha preocupado un poco esta señora, diciéndome que no era posible. ¿Tu Anacao? Anacao, ¿cómo se? Ok, mi socha, thank you. ¿Tu Anacao? Ah oui. Oui. Pirogue. Piroga, Ah oui. ¿Tu Anacao? C'est notre Anacao. Ok. Avec la moto? Ah oui. Oui, oui. En combien is? Da sema tiazo le tiazo. Han empezado con 200.000 los cabrones. 80.000, Oui. Venga, dale. Así vemos qué tal va con las suspensiones nuevas. 80.000, que son un poco menos de 20 euros. Este se viene conmigo para que no me roben los otros piragüeros. Salama, ojo que vamos bien por arena, sorprendentemente bien. ¿Cómo ça, Ok. Yeah. ¿Cómo ça, Ok. Okay, can you push a little bit? Huh? Push, yeah, 1 minute. Okay, 1, que me saquen solo del enterramiento. Joder, voy enterrado hasta con el empujón. Ok, c'est bon. Ojo Carlos, que como me frene aquí, lo que viene es la guerra máxima y suprema. Y aquí es donde son importantes estos 48 caballos. Y tenemos que cruzar como allí, yo creo, todo el mar este. Que dicen que es como 1 hora. No sé yo si aguanto 1 hora sin marearme en una de esas, ¿Cómo tu t'appelles? Noc. Noc. Mi Nico. Nico. Yeah. And toi? Nicolas. Ah, Nicolas also. Flamingo. Ah, flamingos, And la route, c'est comme ça? Oui, ça c'est comme ça. C'est bon, après? C'est comme ça? La pirogue, avec le motor. Motor, voilà. Salama. Salam. You protect, Protección. Yeah, me pay him the money. And he can... Qué cabrones. Al principio se pregunta por motor y me dicen que sí, y aparece esta piragua sin motor. Y digo, a ver un segundito, que sin motor no me fío yo de cruzar esto. Y aquí tienen una con motor. Y ya me la querían colar, ¿Y sí? ¿Por qué? A ver, que ya empiezan las tortas, los líos y las guerras. ¿Tú qué dices? ¿De qué bando estás? ¿Do you know how to swim? A ver, están negociando ahora ellos. ¿Oui? On y va, Ok, dale ahí. Bueno, creo que hoy vamos justos de fuerza humana. A ver, que la tengo yo, Si suelto, se va la puta. Ahora viene el palo, Technique, Voilà. C'est très grand, A ver. L'argent, faut les payer, le capital. Ici, Ah oui. 45. Ok, vale, pues creo que estamos. Ah, pas problème, c'est bon. Per toi? Más o menos, ¿no? Ok, mi socha, no, thank you. Dale ahí. Ah, este viene con nosotros, contramaestre. Veluma. El plan es seguir rodando hacia el Cabo de San Marín, que es el punto más al sur del país y el objetivo de este viaje. Con música y todo, A partir de ahora, la cosa cada vez se irá poniendo más remota. Tenemos aquí a mis compañeros del barco y me han dicho que media horita. Ya que el sur del país está prácticamente deshabitado. Va conduciendo la moto por los mares, Dormí, Salada. No return ici, return to Labanon o de Mora Mora.
standout son. Hard working hands and a job well done. Skin as thick as railroad ties. And you could see the kindness in his eyes. Thank you very much. To be just like and fight. Ahí estamos. Misocha. Vale, pues hemos llegado. 20, 40, 60, 80. Le vamos a dar propina. 145 plus 50 extra for them. Ok, Misocha, Beluma. Misocha. Velocidad, velocidad para no hundirme. Velocidad, velocidad, velocidad. Hemos cruzado el mar con Mora Mora. Salama. Joder. Salama. ¿Tu Anacao? Lo he peleado. 1000 per toi. Aquí están con el MRV local. Me alucina que funcione, pero funciona. Vamos a preguntar a estas amables señoras el futuro y el pasado. Salama, ¿tu Anacao? Cada vez estoy más cerca de mi destino, pero a partir de ahora me adentro en una de las zonas más remotas del país. Vamos a estar atentos a esa bomba de agua, pero si aguanta voy a ser una persona muy feliz, ¿eh? En resumidas cuentas, pues ya me río pero no me hace gracia, ¿eh? No sé cuánto va a durar esta moto, porque es que desde el primer día vengo así, ¿eh? Y con estas suspensiones es que ha cambiado el juego por completo. La moto más difícil que he tenido con diferencia, ¿eh? Vamos a ver estas suspensiones de qué están hechas. Quiero ver cuando lleguen los baches gordos, pero de momento ya se nota otra moto. ¡Mira, mira! ¡Tenemos moto nueva! Era imposible ir a 70. Pegaba carterazo y salía disparado. Y ahora ni los noto. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué diferencia de moto! Siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿eh? Las suspensiones son la parte más importante que tiene una moto. ¡Qué auténtica maravilla! Creo que en campo no había metido cuarta todavía. Mira, aquí tocaría, pero vamos, ahí saldría disparado. Y se lo ha comido, pero que ni lo ha notado. Tampoco llega al nivel de Ítaca, pero ha mejorado una barbaridad. Y lo importante no es la velocidad, que puedo ir más rápido ahora, sino que voy muchísimo más seguro. Mira, aquí este me lo hubiera comido. Junto con ese. ¡Hala! Ahí hubiera salido disparado con el doble agujero. Esto es disfrutón. O sea, antes era la guerra. Puedo mirar a las aldeas sin preocuparme de matarme. Ole, 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 qué contento estoy, tío. De volver a las carreteras. Vaya cambiazo ha pegado Mora Mora. Le hemos apuntado al gimnasio, le hemos metido un poquito de Winstrol. Salama, ¿tu Anacao? ¿Cómo está? Misocha. Ya les voy conociendo los gestos. Levantarte así la cabeza como si te preguntara significa que sí. ¿Tu Anacao? ¿Cómo está, Ok, Misocha. Thank you. Eso es que sí. Y Eka también es sí. Tienen muchas formas de decir que sí. Que ahora creo que vuelve la arena y vuelve la guerra. Aquí no hay huellas. Aquí no hay huellas. Uf. ¡Oh, no! ¡Caigas! Aquí no hay huellas, ¿eh? Anacao, ¿sé cómo está? Hola, Ruth. Ok. Misocha. Thank you. He ido a mirar allí que salió otro camino. Ahí va un camaleón. Camaleón disecado, disecado. No sé si es que estoy inspirado, si esta arena es de las buenas, si las suspensiones también me están ayudando en arena, pero estoy viniendo con bastante más nobleza que estos días. A ver, que ahí me hundo un poco. Pues probablemente este trozo sea que hay poca arena, porque estoy viniendo demasiado bien. Estoy preocupado. Esa es la frase que define mi estado mental. Estoy aquí en Anacao y el plan era meterme ahora sí que sí a lo ultra remoto. Lleva 3 días arreglada la bomba de agua y ahora dice la bomba de gasolina que se quiere romper. Normalmente tú das contacto y hace... Eso es que ha cargado la bomba de gasolina y está lista para arrancar y ya deja de sonar. Y lo que he escuchado ahora al salir al pueblo es que la arrancas y se queda... hasta el infinito, cual significa que la bomba está jodida, está a punto de romperse y me puede dejar tirado en cualquier momento. Justo aquí, que es, pues eso, una de las zonas más remotas del país. No sé qué hacer.
Voy a estar atento a ver si va a más, se calienta o me empieza a dar tirones. Eso significa ya que la hemos jodido del todo. Estaba pensando antes que también estos problemas de ahogarse pueden ser que la bomba ya estuviera empezando a fallar. No lo sé, pero esta moto me está dando guerra, guerra de la buena. Y ahora pues eso, es que me voy a una zona muy remota. O sea, ultra remota. Vamos a ver y a rezarle una vez más a los espíritus del bosque porque esa bomba aguante unos días y cumplir la misión que tenemos de llegar al punto más al sur del país. Me está quitando años de vida, me están saliendo canas, más de las que tenía me van saliendo. No hay un solo día, no ha habido ni un solo día desde que la conduzco que no haya habido algo a punto de explotar. Vamos a joder, a bajar presiones a full y creo que ya sabemos todos lo que eso significa. La voy a dejar en 1:1. Parle francés. Quelqu'un. Mío, español. C'est bon. Comme ça. C'est possible faire comme ça. Voilà. C'est bon. Oui, pas problème. Lo cierto es que el pueblo Besu me gusta cada vez más, por lo que paso unos días en Anacao conociendo un poco mejor su forma de vida. Festival. Hay novedades y mucha incertidumbre. Creo que algún día me va a dar algo. Tengo muchas cosas que contar, así que vamos a subirnos a la moto mientras siga con vida. Ahora os cuento bien porque... Oh, wow, Veluma, thank you very much. La moto arranca bien, lo cual es buena señal, pero ahora os cuento porque estamos teniendo problemáticos serios. Ahí se escucha, ahora os cuento bien. Este pedal de freno mira cómo va, tenía que ir como por aquí abajo. Y el otro día que me la pegué haciendo el tonto, lo doblé bien doblado. Así que vamos sin freno trasero. De gasolina voy a ver si llevo, que eché el otro día, pero ahora mismo ya se viene lo remoto. Lo mucho remoto. Llevo aquí 15 y 10 atrás, 25 litracos, que depende cómo esté el camino, me da para 200 si hay mucha arena y la moto no empieza a fallar. Tengo un constipado de 3 pares de narices. No se me pasa, no sé por qué, Bueno, este sí sé por qué, porque buceé el otro día y estaba el agua helada. Primero os voy a comprar comida y agua porque nos metemos a lo remoto. Tras unos días en Anacao me dirijo a Befasi, donde tendré que tomar una importante decisión. Thank you very much. Merci beaucoup. Do you know la route to Befasi? Si continúo por la costa o tengo que abortar la misión. Ya que la moto cada día está peor y el camino que viene por delante es bastante peligroso. De Befasi salen 2 caminos, uno costero que va hacia lo más remoto y otro que se mete al interior y pasa por una zona un poco más habitada. Ahora sí, llevamos 2, 4, 6 y 3, 9 litros. En emergencia, 2 litros al día, son 4 días. Lo que no llevo es tanta comida, pero eso no me preocupa. Mi Soucha, esto patina, aunque no lo parezca, por la noche tiene humedad y patina. Y ahí es donde me la pegué 2 veces, haciendo caballitos y el tonto. Salama, Befasi c'est comme ça o comme ça? Ah, comme ça, Ok, mi Soucha. Vamos también a poner a prueba una teoría mía, que es que los resfriados se curan sudando. Hostias, la gente me ha dicho que no está mal la ruta, pero no está mal porque van en coche los cabrones. Salama, que me mato por saludar. Voy a ir mentalizándome de que viene la guerra. Y es que tengo un problema, Vine aquí para un día y llevo una semana y me estoy yendo contra mi voluntad, O sea, me estoy obligando a mí a salir. Es un sitio muy guay, hay un montón de olas para surfear, hay también kite, hay un buceo espectacular. Empiezo a conocer gente, hago amigos, los Besu, que me gusta, me siento bastante cómodo aquí con esta gente, las chicas súper guapas, me gusta tanto estar en contacto con la gente que me atasco, empiezas a conocer líos que tienen entre ellos, problemas de celos, de vecinos, o sea, te empiezas a enterar de cómo es la vida aquí, me voy dando cuenta que es lo que me gusta de viajar, las diferencias entre nuestros países y estos, o el tema del dinero, o el tema del sacrificio, la salud, hay un montón de temas que si viajo rápido no entiendo y cuando me quedo aquí parado, pues eso, a ver,
Cebú. Coño. Por un momento me he giñado. Eso es un bicho, ¿eh? Es igual hace 200 kilos buenos. Cada vez me gusta más y disfruto más quedarme en un sitio e ir conociendo gente. Echar ahí raíces y empaparme. Y eso que no hablo el idioma, ¿eh? O sea, el día de mañana, si consigo viajar por LATAM, voy a ser la persona más feliz del mundo, ¿eh? Imagínate con el idioma a favor, saber qué está pasando en todo momento. Este tramo me han dicho que era el fácil, así que imagínate cómo se tiene que poner por ahí adelante. Es que me levantaba a desayunar, salen ahí los señores Bezu con sus piraguas para arriba y para abajo, las chicas Bezus por aquí y por allí y los niños jugueteando para arriba y para abajo. O sea, eso es una aldea de estas de Asterix y Obelix donde todo el mundo es feliz. Estamos en Anacao, estoy comiéndome un arroz con tomate, la salsa de tomate bien casera y un pescadito a la parrilla que está que alucinas. ¿Qué dices tú? Parece una niña de Peter Pan, tío. Je m'appelle Nico, come to t'appelle. It is so sweet under the sun. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. No, no, no. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my... Tuve la suerte de presenciar una regata de pescadores. Mira, mira el nivel que tenemos hoy, niño. Gucci por encima. Ah, Chanel. Ah, Louis Vuitton, ¿eh? A las 3. Gucci, Louis Vuitton y Chanel. 100% original aquí en mi cabañita. Pago como 10 euritos. Y la verdad que no está nada mal, ¿eh? Tengo aquí mi mesa para editar. Tengo aquí baño palanganero. Y cucarachas. Podía haber más, la verdad. Me he dejado antes una manzana aquí. Y algún bicho se la ha comido cuando he vuelto. Pero mosquitos más también de los que me gustaría. El colchón se hunde con un dedo. Alucinas lo que hace el hambre, mira. Mi gato estás que le doy un trozo de puerro y se lo come. Pss, se lo come, pero vamos, sin hacerle el más mínimo asco. No puedo dejar comida nunca en la habitación. Entran los bichos y me lo mordisquean todo. Esto era una naranja que dejé ayer y los plátanos, tienen un par de plátanos que también lo han mordisqueado. Estoy aquí editando, que es domingo, a ver si termino, exporto y subo sin problemas. Si soy sincero, estoy un poco preocupado, ¿eh? He dormido mal hoy porque me voy a meter a... pues probablemente sea la zona más remota del país. Entonces con la moto como está, con esta bomba de gasolina... pues eso, en las últimas, no sé si son en los últimos 1 kilómetro, 5 kilómetros, 50 o 500. Estuve revisando ayer un poco sobre bombas de gasolina y pueden ser 3 o 4 cosas, hay que desmontarla, y hace falta probar presiones y tener herramientas que yo no tengo. Puede ser muchas cosas, que no esté llegando bien la presión, que haya algún componente roto, que el motor esté en las últimas y en definitiva la bomba está para morir. En cualquier momento puedo decir que hasta aquí y sin bomba de gasolina no hay moto. Y ya no sé cuántos días lleva sonando la bomba de gasolina, puede ser que la bomba de agua sonara tan fuerte y tan rota que se comía el zumbido, pero me extraña. Y el problema es que no tiene reparación. Joder, qué susto, pensaba que se lanzaba por mí. Estaba con mentalidad de África que se me tiraba un león. Tendría que encontrar una bomba de gasolina de inyección de un coche o de una moto y hacer un MacGyver de la leche, pero tendría que encontrar la bomba y encontrar manguitos que encajen con mi inyector, etcétera. O sea, sería una reparación muy difícil, sobre todo porque no depende de mí, depende de que encuentre las piezas. La idea era continuar avanzando por aquí, por la costa, por unos caminos espectaculares, pero muy remotos. Remotos al nivel de que no ves un coche en una semana. Esto me empezó a hacer dudar y ayer, hablando con un señor, le conté esto y me dijo que ni de coña, que él no se metería ni loco, y mucho menos solo, ¿eh? Y me contó que hace un tiempo fallecieron 2 ciclistas ahí porque se quedaron sin agua. Si no te pasa nadie y tú no tienes agua, chao pescado. Es así de simple. Y que si fuera yo que estoy encabezado, que me quiero meter, solo me metería si la moto está en perfectas condiciones. Entonces, en caso de avería mecánica, estás ahí, tú solito, no hay casi pueblos y que igual hay días que no pasan coches, que esto es lo que más me preocupa. Hablando ayer con un amigo francés, biciclista, llevo aquí viviendo unos 10 años, me está avisando que es muy duro. Lo que voy a hacer es meterme por aquí, por la costa, hasta este pueblo, Vejeloca, y aquí he visto que sale una pista hasta esta carretera, que es, vamos, carretera, es una pista, pero por lo que me ha dicho mi amigo el biciclista, por aquí pasa más gente. Podría llegar a la Banono y luego ya de aquí llegar al Cabo de San Marí, que debe estar como por aquí abajo. ¿Qué me dices de esto? Patata asada con langosta a pie de mar, 4 euros. No sé lo que vale en Mallorca, pero creo que nunca había catado langosta. Vamos a pegarnos un buen homenaje porque creo que ahora vuelve el rock and roll del bueno. Vuelve el arroz con arena y a pasar hambre, así que hoy por 4 euros nos damos el capricho. Es mi último día en Anacao y aún tengo que decidir la ruta que cogeré. No solo está, el día fluye, nunca solo está, no solo está.
emergencias. La botella de gasolina de momento se ha arreglado. Con el pegamento ese que le puse, tengo aquí 1 litro de emergencia de refrigerante por si que el radiador también cuando quiera petará de nuevo, y 10 litros de gasolina porque donde me voy a adentrar no hay gasolina, ni agua, ni comida, ni gente. O sea, es Remotolandia máximo y absoluto. Tengo unos kilómetros antes del desvío, así que voy a llegar al desvío y voy a ver si el ruido de la bomba se mantiene o va a peor. Botella de gasolina, botella de gasolina, botella de agua, botella de agua. Hoy sí que no puedo perder ni gasolina ni agua. Con este tipo de aventuras, el que no haya civilización ni fuentes de agua, porque igual si estás en la jungla y no hay civilización, pues tienes agua. Pero aquí en zonas desérticas es lo que lo vuelve peligroso. Mira del día y mira, una cosa que no me gusta es este maldito tapón, que voy a ver si algún día se me ocurre algo para sellarlo, porque cada vez que me caigo pierdo medio litro, y ni aquí en estas zonas de que no hay agua ni gasolina no estamos para perder. A ver, bonita, que has caído un poco para el lado que no quería. ¡Dioses! Oh, me ha estallado. Ahí hay gasolina de esta botella, tío. He perdido medio litro, tío. Joder, macho. He regalado la maleta en gasolina y es que pierde por todos los lados, tío. Genial, de puta madre. Vale, pues creo que esto nos da pistas también de hacia dónde no vamos a ir, porque ya encima sin gasolina. Y a ver el cebú, que le hago un hueco. Esa bomba. Esta bomba cada vez suena más alta, ¿eh? Ahora quiero escuchar bien. Está sonando un poco más fuerte que cada vez. A ver, pues está pinchada por todos los lados, tío. A ver si me... puta. Me ha dado como un calambrazo, tío. Una cosa que me está mosqueando es que llevo 5 kilómetros y me ha bajado como 1 litro, tío. Guau, esto es que mira, esta botella reventadísima, chaval. Parece una regadera tal cual, que igual entra 1 litro y llevo pocos kilómetros, tío. No sé si está inyectando de más y esto hace que el consumo esté disparado o algo. No está esta moto para meterme a la zona más remota de un país que ya de por sí es bastante remotolandia. Nos queda una de 5 litros y todavía casi no hemos empezado el día. Hostia, me debo haber caído en un cactus o algo así. Está llena de pinchos. Si está todo lleno por dentro no se va a ver, pero yo con el ojo lo veo que hay 20 o 30 pinchos así atravesados como este. Tengo estos 5 litros que tengo que proteger con mi vida, y no me puedo caer a la izquierda. Ya escucho pitidos, ya no sé si es el viento, si soy yo o si es esta bomba que está a punto de explotar. Prohibido volver a chocar porque he perdido 4 litros ahí en un momentito. Lo bueno es que en la derecha ya no llevo botella, pero esto empieza a ponerse cactusoso, muy cactusoso, con unos pinchos de 5 centímetros. Otro tema interesante, bien complejo, el tema de las chicas en estos sitios, porque hay unas delgadas líneas ahí, muy delgadas, que a mí al principio me costaba mucho entender y poco a poco he ido entendiendo. Y aquí ha habido una chica de 20 años que desde el día 1 que llegué... ¡ay! Me ha estado haciendo acoso y derribo. Una chica espectacular. Vamos a partir de esa base también. Yo siempre intento eso, pues respeto 100%, hacer las cosas bien y ser muy claro, porque si vas con el cuento de sí, me enamoro de ti, te voy a llevar a España, allí pues eso, lo que quieras. O sea que es sucio y rastrero. Entonces yo voy siempre muy de cara y digo, mira, no me voy a casar con nadie, no voy a llevar a nadie a España y las cosas son lo que son. Uf, la he salvado de milagro. Esta es la zona fácil, siempre 100% con la verdad por delante. Y aún así, con todo y con esto, esta chica ha venido, pues eso, acoso y derribo. Cada mañana la tenía ahí en el hotel, sabía encima dónde iba a comer por las tardes, sabía muy bien lo que hacía. Y aquí se abre el debate ético-moral, que por un lado, lógicamente, aunque yo le deje todo clarísimo, puede que tenga alguna esperanza, y yo prefiero curarme en salud y no abusar de mi posición de privilegio. Cientos de veces cuando he estado en estas, siempre ante la duda he salido de ahí. Pero, por ejemplo, en este caso, me fui para mi habitación yo solo y se echó a llorar. O sea, ese nivel. Para mí es muy joven, no lo sé. Aquí vengo aguantando noblemente, porque una cosa es eso, perseguir y jiji jaja, y otra cosa es que te persigan durante una semana entera. Yo creo que he hecho bien, pero la chica se ha quedado muy triste, aunque creo que es lo correcto. Pero me gustaría saber qué piensas tú. También la vida aquí es diferente, O sea, una chica aquí con 20 años ya tienen 2 hijos muchas veces. En España te digo que equivale a amigas mías de 30, si no más, porque aquí con 20 años has criado a tus 4 hermanos, has visto mucha cosa. Si lo miras con la lupa de España, como yo lo miraba al principio, pues se ve todo como más claro y la ética se ve más clara, pero estando aquí conociendo también el cómo funciona todo, se vuelven más difusas las líneas. Uno de mis principios principales de viajar es el respeto, y ante la duda pues prefiero pecar de respetuoso y de tonto y darme cabezazos contra la pared que quedarme con la duda en el otro sentido. Pensaba que llegar al Cabo de San Marí iba a ser asequible, y viendo cómo viene la moto, no las tengo nada conmigo. Yo tiro para adelante porque soy un cabezón y cuando se me mete algo en la cabeza vamos para adelante, pero no va a ser nada fácil, No va a ser nada fácil.
aquí tengo que tomar la decisión. Si meterme hacia Itampolo, Salama, que la pista está de maravilla, o si salir por una pista que creo que también va a ser bastante remota, porque luego me lleva a la nacional. Voy a escuchar otra vez, a ver qué dice esta bomba de gasolina, a ver si va cambiando el sonido. La escucho desde aquí con el casco ya. La gasolina, ahora está cayendo, ¿eh? Y al estar trabajando con sobreesfuerzo, tiene pinta de que va a petar más pronto que tarde. Suena un poquito más, sí. ¿Qué hacemos? El instinto me está diciendo que tire para adelante. Que no sea cobarde. Y que lo voy a disfrutar. Es que esta zona la iba a disfrutar yo, ¿eh? Por las montañas la gente es como, pues eso, mucho más diferente, más cerrada, más conservadora, y he tenido estos encontronazos mucho más hostiles. Pero aquí ya me entiendo con esta gente, ¿eh? No sé qué hacer, tío. Si no estuviera el sonido de la bomba iba de cabeza, pero de cabeza. Salama. También es mala suerte que lo haya escuchado. Si no lo hubiera escuchado me hubiera metido ahí de cabeza. Y lo de los ciclistas además me han dicho que no es la única historia, ¿eh? Ha muerto bastante gente ahí de abajo. Que si tienes un problema y tienes un poquito de mala suerte de que justo hay 4 o 5 días que no pasa nadie, pues ahí te has quedado. Vamos, poco a poco, mora a mora, objetivo, llegar al punto más al sur del país. Vale, pues decisión muy a mi pesar, voy a desviarme a la nacional, pero para no estar triste del todo hay un lago aquí a unos kilómetros donde se supone que hay flamencos y cosas bonitas. Huele a gasolina un poco además, no sé si está quemando de más. Vaya cara, empiezan otra vez las caras. Una cosa curiosa también es que muchos de estos pueblos por los que he pasado, del pueblo hacia la costa son Vesu y viven del mar y no se meten al bosque para nada, de la calle hacia el bosque, bosquimanos. Salama, salama, salama. Por saludar. Me ha caído la moto y más. Saba. Me ha caído la moto en el pie. Oui, oui. Quand ça empouché, comme ça, 1, 2, 3, empouché. Que me ha atrapado el pie. Ok. 1, 2, 3. Mierda. Mi socha. C'est bon, c'est bon. Mi socha. Des lacs. Oui, des lacs. 20 km. 20. De sable jusqu'à lac. Beaucoup, ¿eh? Oui. Ici, more than here. Hay un concepto al que le he dado muchas vueltas, que es la diferencia entre valiente e idiota. En África, pues eso, hubo muchos momentos muy locos y recibí muchos comentarios en la línea de idiota, y otros muchos que entendían mi placer y mi disfrute y mi sentido de la aventura. Y al final, pues los dos tienen razón y ninguno tiene razón. Cada uno decide hasta qué punto quiere arriesgar. Hay gente que no quiere salir de casa y no sale por la noche para que no le roben y vive con mucha precaución, lo cual es respetable al 100%, y gente que lleva la vida al extremo y vive la vida de una manera mucho más intensa, como es lógico, mucho más peligrosa. La clave es que cada uno encuentre su punto, y aún así, con todo y con eso, para mí hay una diferencia entre valiente e idiota. Y yo pienso que el idiota es aquel que no mide riesgos, y el valiente es el que se pone en peligro pero conociendo los riesgos y conociendo hasta dónde puede llegar y entendiendo las situaciones que pueden pasar. Preparo el agua, preparo la comida, miro rutas alternativas, miro pueblos, conozco mi cuerpo, sé cuándo me deshidrato, sé cuándo me da un golpe de calor, sé cómo mantener la calma en una situación de peligro, y me siento cómodo entre comillas. Me meto a una zona donde sinceramente creo que teniendo un problema puedo salir. Y el idiota es el que se mete esperando que no pase nada. Pasa algo y no estás preparado, y esa es la línea que no hay que cruzar. Y desde internet me imagino que mucha gente, pues si no me conoce, piensa que soy un idiota. ¿Qué hace metiéndose allí con los animales o con la gente esta, los nigerianos o lo que sea? Pues porque confío en mis habilidades para poder salir, y veo un porcentaje alto de posibilidades de salir de allí. Es un tema bien complicado, siempre me ha costado mucho explicarlo, porque eso, quien no tiene el sentido de aventura tan activo no entiende. Es como yo no tengo un sentido de la moda de lujo. No entiendo que alguien se compre unos pantalones de 1.500 euros. Lo respeto a tope con todo el mundo, pero yo no lo entiendo para mi forma de ser. Después de varias horas, noto que la bomba no va a peor. El ruido no ha aumentado y la moto no da tirones. He visto que hay otro camino más adelante que también sale a la nacional, por lo que decido avanzar unos kilómetros más. Cambio de planes, voy a meterme un poquito, porque he visto en el mapa de Osman que hay un camino que de Itampolo sale a la nacional también. Me voy a arriesgar, en vez de hacerlo entero voy a hacer como la mitad hasta Itampolo, luego en esa zona ya que se pone ultra mega remota me salgo. Entonces vamos a Itampolo, que era el único pueblo que me iba a saltar, y me han dicho que es muy bonito. Hay tortugas, Vesu y estos pueblos que me gustan a mí. Salama, hello. Ay, ay, ay. Tengo 90 kilómetros y unas 3 horas, que cuando me dicen 3 horas suelen ser en coche, y en moto se duplican y a veces se triplican.
¿Ves? Ahí me hubiera pegado un guarrazo con las otras suspensiones, pero de los malos. Es lo malo que tiene ir rápido, que vas mejor hasta que vas peor. Pues aquí venimos. De vez en cuando aparecen unos bancos interesantes y cactus. Lo último que quiero es caer en un cactus de esos. Hostia puta, que mal he caído. Uf. Tengo la pierna ahí atrapada. Y a ver. Qué mala postura. A ver. Porque tengo la rodilla ultra girada. No sé hacia qué lado girarme. Joder.